Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal Reacciona YouKnowers. Qué linda que son las rosas, pero ninguna como la que tengo. El día de hoy, por supuesto, con un tema nuevo y gracias a ustedes en los comentarios que me piden que les siga haciendo contenido a Angie Flores, sin lugar a dudas, la reina de Honduras, No te confunda que para mí es la reina de Honduras y nos vamos, sí, porque para mí Cecia Sáenz es la leona, La leona de América, la leona del mundo, así. Y la reina de Honduras, sin duda, Angie Flores. Definitivamente que Honduras no se cansa de soltar talento, talento puro, talento que viene de barrios y de gente sencilla y con una educación muy buena. Se nota, no todo lo que viene de los barrios es malo, Siempre los antihéroes que nos ponen en la televisión con estas novelas, con tanta contenido explícito, con tantas sustancias ilícitas, con tanta violencia, es lo que está prevaleciendo hoy en día en los diferentes dispositivos y medios de audiovisuales también, claro que sí. Pero cuando hablamos de arte, de cultura, de personalidad, de gente que viene de abajo, que viene tirando con su propio esfuerzo y propio sacrificio, logrando cosas importantes, bueno, entonces ahí sí, esto no es tan importante. Por ahí hay mucha gente que habla mal de Angie Flores con el tema de que no está creciendo, de que no sube en las vistas o esto que lo otro. Yo quiero dejar bien claro algo. Esta es mi opinión. Siempre he dicho que las opiniones no son humildes. Las opiniones son eso, solo opiniones. Y para nada pueden ser humildes porque la opinión es lo que tú piensas sobre determinado tema. Para mí Angie Flores, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio y sobre todo mucha humildad, que es lo que falta lamentablemente en nuestra humanidad actualmente, con mucha humildad está logrando las cosas y ella está siguiendo su sueño, siguiendo hacia adelante prácticamente con su propio esfuerzo, y me encanta eso porque si hay alguien que viene de abajo y sabe lo duro que es Angie Flores, y eso me encanta. Vamos a echar para atrás un poquito para tomar en cuenta algunas cosas, como por ejemplo lo espectacular que se ve en esta sesión de fotos. Angie está increíble, increíblemente hermosa. A mí me encanta, ella es muy sexy, una chica muy completa. Creo que tiene, si no me equivoco, 21, 22 o 23 años, por ahí me ayudan con eso. Creo que es una chica sumamente talentosa, creo que es sumamente hermosa, que es muy versátil y se puede montar en cualquier cantidad de ritmos a nivel mundial. Sin lugar a duda, el talento de ella es indudable, es indiscutible, pero también hay que decir que también la belleza de Angie es fundamentalmente fantástica, increíble, una chica muy carismática, con una mirada muy profunda que me enloquece en lo personal, y sus contenidos son sumamente importantes. Quiero que te quedes porque al final voy a tener para ti una entrevista, lo que ha publicado Angie para toda su fanaticada. Mira eso, por favor, esto es fantástico, y lo que más me gusta es que con pocas cosas, sencillita, muy hermosa, muy querida. Y aquí podemos ver un adelanto, que natural, sin maquillaje, sin nada. Mira qué linda, su sonrisa carismática, su personalidad única, su sencillez. Y cuando escuches lo que tiene que decir, te vas a caer para atrás. Porque el que no conocía a Angie Flores, por favor les pido que compartan este video, porque este video es fundamentalmente un mensaje para todas esas personas que supuestamente recomiendan, ¿verdad? Que sugieren, que son los sabelotodo, que dicen que ella está siguiendo mal su camino, sus pasos, que no está bien asesorada, que no va a despegar, que su música no sirve. Hay mucha gente escribiendo estas cosas, y no quiero llegar al punto, porque no lo creo, que dice el dicho que nadie es profeta en su tierra. A Angie Flores la quieren mucho en Honduras, pero sobre todo la queremos mucho en Latinoamérica, porque para mí ella es fascinante, para mí ella es increíble, para mí tiene un gran talento, y lo más importante, olvídate del talento, la disciplina y todo, lo más importante, lo que me tiene aquí haciendo este video, es su calidad como ser humano. Eso no tiene precio. Eso no tiene nivel de comparación.
lo que está haciendo Angie Flores con su contenido, con su humildad, con su sencillez, diciéndole a la gente sí se puede, solo hay que esforzarse, hay que luchar y no hay que rendirse contra todo pronóstico, contra todos los obstáculos. No hay que rendirse, hay que seguir adelante con tu sueño, con tu meta. Tú lo vas a lograr. Siempre digo que debería ser recomendada asociarse con personas que la apoyen en su carrera, que no sean malas y que no traten de abusar de digamos, su inocencia hasta cierto punto y porque a veces ¿qué pasa? El que es bueno piensa que todos son buenos y hay mucha gente mala en el medio musical y que no quieren que tú crezcas y que tú subas. Esto es así, estas cosas pasan. Lo que pasa es que tú y yo escuchamos y consumimos la música, pero en la industria de la música, yo he escuchado cosas, yo he visto cosas y tú también has visto cosas. Hay gente muy mala, y no quiero pensar que no se le está dando la oportunidad de que ella despegue porque hay personas que quieren imponer otro tipo de contenido, quizás un poquito más pornográfico o más no apto para menores, que es lo que vende, ¿no? Porque la mujer que tiene las así bien grandes y atrás y se opera por toda parte, no estoy en contra de eso, pero digo que son estereotipos que realmente en lo personal no creo que sea la totalidad de la mujer como esencia. Creo que la mujer tiene mucho más que ofrecer que unas así grandotas y atrás también. Yo es lo que pienso, creo que la mujer está cada día más encontrándose primero como tal, como su esencia y descubriendo que es capaz de todo. Creo que la mujer lo está logrando todo y obviamente estoy haciéndole más reacciones a artistas femeninas que la están rompiendo, como el caso de Mar Rendón, Carla Saldívar, que es de San Pedro Sula también, por supuesto también Cecia Sainz y Angie Flores, que para mí yo me quedo con este video porque ella lo que tiene de diferente, de todo esto, estas grandes artistas y muchas otras más que podría mencionar, es que prácticamente con su propio esfuerzo ella está logrando abrirse camino, abrirse paso. Vamos a escuchar un poquito también de lo que tiene que decirnos Angie Flores en sus últimas publicaciones aquí en su creo que tuvimos algunas fallas técnicas con los videos, así que por favor discúlpenme. La sencillez de ella es impresionante. La sencillez de ella es increíble, es fascinante. Me encanta eso. Espero que esta vez no haya falla, así que ahí les va. Ahí le va. La sonrisa es contagiosa, ¿eh? La sonrisa es contagiosa. Estos efectos. Quiero ver más de Angie en sus redes sociales. Ya pasamos los 200,000 views. No saben lo agradecida. 200,000 visitas y mira cómo se emociona. Es que aquí es donde yo voy, la sencillez. Hay gente que dice, 200,000. Claro, hay cosas muy pornográficas que tienen 1 millón, 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de visitas, 10 millones, 100 millones. Sí, ¿verdad? Esto es arte, esto es música, esto es talento. 200,000 visitas de 200,000 personas, o lo viste varias veces, de personas que realmente reconocen el talento y la buena música. Contenta, lo feliz que me siento. Gracias, de verdad que siento realmente que es muy poco lo que hago a lo que ustedes hacen conmigo. Y el acentito hondureño. me gusta. Muy poco lo que hago con lo que ustedes hacen conmigo. Bueno, la verdad es que sí nos gustaría escuchar más de ti, Angie. Pero creo que la tienes clara y sabes que por ahí es, que por ahí te tienes que ir, que este es el camino correcto y que vas por un buen camino, la verdad. O sea, es mayor todo su amor, todo su esfuerzo, todo su apoyo, de verdad. Les agradezco. Quiero agradecerle también. Ajá, aquí, el esfuerzo es tuyo también. Nosotros sabemos ser agradecidos con el arte, con la buena música, con el tatuados me encantó. Me encantó el tema tatuados. Y me encanta también Mírame. En lo personal Tatuados me gusta un poco más, sí. Pero Mírame es como un cambio que tira para el trap,
que me gusta, que creo que estamos innovando, estamos buscando nuevas cosas, creo que ella lo está haciendo bien, creo que por ahí es, y el tema es bueno, la letra es buena, tiene su parte de picante, y la verdad me parece que por ahí también puede darle muy buenos resultados a la carrera de Angie. Me gusta, y quiero, lo único que quiero es más canciones. Claro, para eso necesita también más apoyo, y cuenten con que aquí en tu canal Juno le vamos a hacer reacción y le vamos a dar seguimiento a lo que está haciendo Angie Flores. A todas las personas que fueron parte de este proyecto y más de los que vienen, primero Dios. Eso, ya me deja más tranquilo saber que vienen más proyectos. Pero primero que nada, por Mírame, realmente les agradezco a Iconos. Quiero agradecerle a mi familia también que ha estado. La familia y la promotora Iconos, creo que se llama el grupo, la que la apoyaron. Bueno, está bien, que sigan con ella. Apoyándome mucho, a amigos. Quiero agradecerle a los medios también que me han estado apoyando mucho. Gracias de verdad. Los medios también, claro, porque así se va compartiendo un poco más en los temas, y aquí le hicimos reacción, y a mí la reacción fue muy buena porque el apoyo es total. El apoyo es total por parte de los Angie Livers, ¿verdad? Claro que pero principalmente a Dios y a ustedes, de verdad. Que no lo hubiese logrado sin ustedes, de verdad. Se los agradezco, los amo un montón. Les mando mucha buena vibra a todos y que lo sigan disfrutando. Me quedo con eso. Me quedo con esas palabras de Angie. Por eso quería que lo vieras hasta el final, porque realmente la humildad y la sencillez no tiene límite. A mí me encanta Angie, lo que está haciendo, lo que está diciendo en sus redes sociales. Muy por el contrario de lo que piensan otras personas, algunas personas negativas que están diciendo cosas negativas sobre ella. Yo digo que realmente ella no debe mirar a ese tipo de personas, seguir hacia adelante con su sueño y su meta, porque, viste, cuando vienes de una situación igual con todo el mundo y empiezas a levantar la cabeza, siempre hay alguien que te la quiere tumbar. Sigue adelante, Angie. Yo te apoyo desde acá, desde este punto, desde mi país, Panamá. Me encanta tu contenido, me encanta tu música y te voy a seguir apoyando. Y espero que tú también lo hagas y también que te haya gustado este video. Y si es así, dale like. No olvides suscribirte, activar la campanita. Y como siempre digo, a todos los leo, you know, brah.